Y qué tal, gente, bienvenidos a otro video más para el canal. Y esta vez pues vengo a traerles un video explicando las nuevas reglas o el nuevo formato de PvP que salió o que va a salir en esta nueva temporada. Primero que nada vamos a empezar con lo habitual, con lo que ya todos deben o tienen que saber. Es que el PvP, como ya expliqué anteriormente en otro video, está formado por tres etapas. La primera etapa es la PvP Rule, la que sale justo cuando comienza el PvP. La segunda etapa es el PvP normal y la tercera etapa es el PvP Ranking. Si quieren ver una explicación de estas tres etapas, pues les dejo un video aquí arriba como sugerencia o también en la descripción para que puedan entender más a lo que me refiero. Bueno, el punto es aquí el PvP Rule. En esta nueva temporada que va a comenzar hubo un pequeño cambio en la regla. En este caso, este nuevo PvP va a contar con dos reglas. La primera regla es la que ya pues es algo normal, que es habitual en todas las temporadas de PvP. Es poner pues 6 monstruos del mismo tipo en tu equipo. ¿A qué se refiere esto? Pues cuando vamos a la sección editar equipos, a la hora de armar nuestro equipo, pues tomemos por ejemplo supongamos que este es nuestro equipo. Ahora la regla nos dice poner 6 monstruos del mismo tipo en nuestro equipo. Para fijarnos el tipo que tiene un monstruo, lo que tenemos que hacer es seleccionar ya sea su icono o también podemos buscarlo en la lista de monstruos. Ya que tengamos seleccionado el monstruo, ahí abajo, como pueden ver aquí, estarán dos opciones o dos iconos más pequeños. Esos iconos significan algo del monstruo. El primero es el tipo de monstruo que es y el segundo es el elemento al que pertenece. Bueno, aquí escogí el Deathgazer. Ahora para ver o para yo saber qué tipo de monstruo es, pues selecciono el primer iconito y nos dice que es un monstruo tipo demonio. Y si quiero saber su elemento, pues selecciono el de abajo y nos dice que es del elemento sombra. Así pues fácilmente podremos saber qué tipo o de qué elemento es un monstruo en específico. Ahora la regla nos dice poner 6 monstruos del mismo tipo, entonces nosotros tenemos que escoger el tipo que más nos guste o que más tengamos. Suponiendo en mi caso yo voy a elegir el de tipo demonio y pues aquí te va a salir pues todos los monstruos que son de tipo demonio. O también si quieres otro tipo, pues simplemente lo seleccionas aquí en el filtro. Bueno, en mi caso, yo en este equipo no tengo 6 monstruos del mismo tipo. Como pueden ver, estos dos son tipo bestia. Este es tipo demonio. Moku es tipo angelical y así por demás. Están con tipos variados. Por ende, yo tengo que modificar mi equipo conforme la regla. Y quedaría algo como esto. Aquí yo tengo los 6 tipos de monstruos que me pide la regla. Y pues en mi caso yo escogí el tipo demonio porque es lo que más tengo. Aquí pueden ver que estos dos monstruos son del tipo demonio. Deathgazer también es de tipo demonio. A Wizard también es de tipo demonio, al igual que el arbolito y algún otro más por ahí. Bueno, y como ya tengamos los 6 tipos o 6 monstruos del mismo tipo, pues podremos escoger los demás como queramos, dependiendo de la estrategia que tengamos en mente, claro. Y bien, esto sería la primera regla, para la primera regla. Ahora, aparte de esta regla, hay otra regla más, que es la lista limitada. La lista limitada vendría a ser la segunda regla de este PvP, algo nuevo que no se ha visto en otras temporadas anteriores. Y seguramente algunos todavía no comprenderán el uso o de cómo va a ser
esta lista o esta regla. La segunda regla de este PvP primeramente nos muestra dos listas. La primera lista llamémosla limitada y la segunda lista semilimitada. Cada lista nos muestra monstruos en específicos que podemos usar. Me explico. En la primera lista solo podemos usar un monstruo y de la segunda lista podemos usar solo dos monstruos. Si tenemos más de la cantidad que pide, pues no nos dejará ingresar en PvP. Para que me entiendan mejor, voy a hacer un ejemplo de acuerdo a la lista. Supongamos que este es mi equipo de PvP en el cual voy a jugar. Ahora, ¿ven esos numeritos que aparece en algunos monstruos? Pues esos números son el número a la lista que pertenece. Por ejemplo, Moku pertenece a la lista limitada y Scorpio Haze, Leo Haze, Searward y Spectrefox pertenecen a la lista semilimitada. Entonces, como nos dice la regla, de solo debemos poner un monstruo de la lista limitada y dos monstruos de la lista semilimitada, pues este equipo estaría mal. ¿Por qué? Porque tengo a 4 monstruos de la lista semilimitada y a un monstruo de la lista limitada. O sea, Moku sí podría ir ahí porque ya no tengo a otro más de la lista limitada. Sin embargo, en los otros 4 que mencioné, tendría que quitar 2, como por ejemplo este, y agregar otros monstruos en su cambio. Y listo. Así sería prácticamente un equipo aceptable, ya que dentro de este solo tenemos a un monstruo de la lista limitada 1 y a dos monstruos de la lista limitada 2, lo que nos dice esta nueva regla. Entonces, para este nuevo PvP tenemos que hacer básicamente en base a las dos reglas que nos dice. La primera es de poner, ya como ustedes saben, 6 monstruos del mismo tipo en su equipo. En mi caso yo escogí el de demonio. Y además de eso, tener en cuenta la lista limitada que nos proporciona la segunda regla de este PvP. Que en mi caso yo puse a Moku de la lista limitada 1 y a Scorpio Haze y Spectrefox de la lista limitada 2. En todo caso, mi equipo estaría apto para esta nueva regla de PvP. Y otra cosa que muy importante que no debemos olvidar, la primera regla, que es la de poner 6 monstruos del mismo tipo en tu equipo, tiene una duración corta. Por lo tanto, esa regla, pues una vez que se acabe, pues puedes dejar de poner 6 monstruos del mismo tipo en tu equipo y puedes poner monstruos de tipo variado, por así decirlo. Sin embargo, la regla número 2, que es de lista limitada, esta va a estar activa durante 2 temporadas de PvP, durante la temporada 33 y 34, o sea, la regla de la lista limitada va a ser permanente por 2 temporadas, esta y la siguiente. Entonces siempre, o por ahora, por estas 2 temporadas, siempre debemos tener en cuenta la lista limitada si es que queremos ingresar a la arena PvP. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya servido la explicación para algunos que aún no llegan a entender muy bien el nuevo formato de PvP que salió junto con la actualización. Y pues también vamos a tratar de esperar a que el PvP comience, ya que llevan varios días aplazándola. Y pues tal vez les traiga 1 o 2 videos al canal jugando PvP. Y ya, nos vemos en el siguiente video, gente.
cuídense, hasta la próxima. Preacher, would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.